terminó esta primera fecha donde pasó de todo. Tuvo, pero resultados que nadie se esperaba. Tuvo resultados algunos lógicos, otros no. Hubo polémicas. Pasó de todo. Pasó de todo y vamos a hablar un poco de lo que fue toda esta primera fecha que duró casi una semana. Realmente tuvimos fútbol para dar, demostrar para acá, para allá, para todos lados. Polémica la primera fecha, dicen acá. España depresivo. Bueno, vamos a hablar de todo un poco, de todo lo que pasó. Empezando, porque lo que yo quiero decir, que realmente mi sorpresa en esta primera fecha, en estos primeros partidos, claramente fue la goleada de Estados Unidos. Hay que decirlo, la goleada de Estados Unidos a Paraguay, que le hizo 4-1. Eso para mí fue una de las grandes sorpresas de esta primera etapa. Y también sorprendieron muchísimo las selecciones africanas, que estuvieron muy bien. Muchas selecciones le hicieron partido a selecciones promesas, selecciones grandes, donde también se esperaba muchísimo más y terminaron siendo empates o llegando hasta ahí nomás. Pero bueno, vamos a hablar un poco de todo lo que pasó, de todo lo que sucedió, empezando por, bueno, las selecciones latinoamericanas, que realmente son las que importan acá. No a todas les fue bien, no a todas les fue bien. ¿Por qué? Porque creo que la única que ganó, las dos únicas que ganaron latinoamericanas fue Argentina y fue Colombia, que ayer ganó Colombia. Ayer Colombia logró derrotar a Uzbekistán 3-1 y obviamente Argentina le ganó a Argelia 3-0. Entonces fueron las únicas dos selecciones latinoamericanas que lograron superar a sus rivales y poder ganar en esta primera fecha, en este primer partido. Después el resto fueron empates, como por ejemplo el de Uruguay, fueron también derrotas, como dije recién, el 4-1 de Paraguay, una derrota también de Ecuador contra Costa de Marfil, y ¿quién más? También estuvo México, bueno, ganó 2-0, pero más allá de eso no fueron más resultados. Pero bueno, entonces esta primera fecha sorprendió un montón. Para mí, mi selección promesa, que dije yo que iba a ser de las mejores, fue Japón, y yo creo que cumplió. En esta primera fecha yo creo que Japón cumplió, sacándole un gran empate a Países Bajos por 2-2, un gran empate para ponerse en pelea en ese primer puesto de la tabla de su posición. Yo creo que me conformé con este primer resultado de Japón, que para mí es mi selección revelación. Yo para mí le puse mi fichita a Japón. Juega muy bien y lo demostraron en el partido contra Holanda. Y bueno, obviamente tuvimos muchísimas sorpresas porque salió un montón de todas las selecciones que podían llegar a ser candidatas o que eran candidatas, obviamente poniendo, creo que la mayoría de gente puso en un top 1 a España, poniéndola por encima de Argentina, por encima de Inglaterra, por encima de Marruecos, por encima de Brasil, por encima de Francia. Entonces mucha gente poniéndole ficha a España. ¿Y qué pasó con España? Quiero preguntar a la gente, ¿qué pasó con España? España empató 0-0 con Cabo Verde. La verdad, una locura lo que pasó en ese partido. ¿Por qué? Porque muchos esperábamos que esta sea una goleada, de que el partido salga 4-0, 5-0, que España pueda demostrar su buen juego, que pueda tener un buen partido, un buen primer partido para demostrar y decir, acá estamos nosotros somos la candidata, nosotros jugamos a esto. ¿Qué pasó? No se terminó dando, no se terminó sucediendo. Es verdad que España jugó sin un Lamine Yamal, que entró casi al minuto 70, entró casi en el final, y termina empatando un partido con Cabo Verde, que realmente lo de Cabo Verde es para aplaudir, ¿eh? Es para aplaudir lo que hizo Cabo Verde, porque el arquero de Cabo Verde, una locura lo que tajó. Una locura. Algo sorpresa también de todo lo que está pasando en este mundial son los arqueros. Los arqueros están dando cátedra. La mayoría de los arqueros están atajando muy bien, por eso se están dando resultados o muy ajustados o muy sorpresa. Por ejemplo, también otro resultado que sorprendió mucho fue el de Portugal y República del Congo, que terminó 1-1. Pero bueno, ahora vamos a hablar de eso, vamos a seguir hablando de España, que voy a dar mi opinión para mí en lo que fue el partido. La verdad, un partido donde España claramente fue dominante en la mayoría del tiempo. Un partido en el que España pateó muchísimas veces al arco, tuvo creo que 2 o 3 palos muy claves de Ferran Torres, y yo creo que España jugó bien, obviamente, no se le dio el resultado para nada que esperaban,
Es muy difícil empatar el primer partido, es muy difícil empatar el primer partido. Claramente no sé si a Cabo Verde le daba para meterle un gol y ganarle. Obviamente Cabo Verde hizo lo que pudo y bastante bien para empatarle un partido de esta España que venía como favorita en este mundial. Y España termina empatando este partido errando muchos goles, muchísimos goles errando. Como dije, Ferran Torres erró bastante, teniendo mucha mala suerte a la hora de definir porque tuvo varios palos y con una defensa y un arquero de Cabo Verde que estaban muy sólidos. Entonces España empieza esta primera ronda empatando el partido con Cabo Verde. Y no solo eso, sino que también en su grupo está Arabia Saudita y Uruguay, que también empataron 1-1. También empataron ese partido 1-1. Uruguay que por la gran mayoría de los uruguayos se ven muy bien para este mundial, se ven muy bien con este técnico que es Bielsa. Entonces, empatar este primer partido con Arabia Saudita, que recordemos que Arabia Saudita fue el equipo que le ganó a la selección argentina en el debut del Mundial 2022. Ojito, porque ese partido igual Argentina atacó un montón, Argentina hizo muchos goles, pero la mayoría fueron offside. Argentina se fue con 1-0 y después se le terminan dando vuelta 2-1. Dos grandes goles de Arabia Saudita, muy buena actuación de esta selección, que en esta ocasión termina empatando con Uruguay y quedando así todo el grupo empatado. Está todo el grupo empatado, se queda todo por definir en estas últimas dos fechas. Entonces realmente yo creo que a partir de ahora los resultados van a ser un poco más precisos. ¿Por qué? Porque las elecciones, yo siento que en esta primera fase, como que hasta el minuto 20, después del primer cooling break, es como que se estaban tanteando un poco, no estaban jugando a darlo todo, es como que medio se tanteaban a ver qué onda. Y yo creo que en esta segunda fase lo que va a hacer es que va a ser mucho más contundente. ¿Por qué? Porque son selecciones que, si vos lo pensás bien, juegan 3 partidos y si vos no ganás aunque sea uno, quedás afuera, quedás eliminado. Y para una selección grande, por ejemplo, como lo es España, quedar afuera eliminado en la fase de grupos es un papelón. Le pasó después del Mundial del 2010. Entonces, no creo que vayan a jugar ahora muy tranqui. Yo siento que en esta segunda etapa, segundos partidos, van a estar mucho más peleados físicamente. Yo siento que va a haber como mucha más sangre, mucha más energía en querer ganarlo. No digo que no la hubo, obviamente, pero sí es verdad que tenés otro tipo de presión al haber empatado el primer partido. Pero hablando también un poco de todo lo que fue esta primera etapa, vamos a seguir hablando de los partidos, quiero hablar del cooling break. ¿Qué pasa con el cooling break? Yo quiero saber si ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo con el cooling break. Para mí, a mí no me gusta, a mí no me gusta. Yo creo que la Champions sacó un comunicado de que no iban a hacer cooling break en la Champions y la verdad estoy totalmente a favor de que no se haga. ¿Por qué? Porque te divide el partido en 4 tiempos, es la realidad. No es una pausa de rehidratación y ya está, sino que te divide el partido en 4 tiempos y te lo pausa mucho. ¿Por qué? Porque vos empezás jugando bien, hasta que le encontrás el ritmo del partido y podés llegar a generar situaciones peligrosas de gol, tenés el cooling break, te lo pausa todo, te plancha el partido y volvés con otra indicación y el equipo rival cambia de táctica. Entonces eso te cambia bastante y siento que los partidos se están haciendo como mucho más cortos, no estamos viendo tanto fútbol fluido, o sea, sí en sentido de las nuevas reglas por las faltas, de que no se pueden quedar tirados en el piso, que no pueden tardar tanto en saques de arco ni en los laterales tampoco. Siento que por eso está beneficiando el hecho de que el fútbol sea más rápido, pero el cooling break lo que hace es como que te quita tiempo para mí. Es como que te corta el partido a la mitad y te saca completamente de lo que venías viendo. Entonces a mí realmente no me gusta. No me está gustando el cooling break. Yo no estoy a favor del cooling break o hydration break. Y bueno, hablando un poco más, seguimos hablando de los partidos, de todo lo que hubo. Portugal empató con República del Congo 1-1. Qué partido, ¿eh? Un partido donde también, obviamente, Portugal, yo creo, lo que estuve viendo en estos últimos meses, lo que se estuvo hablando por todo el mundo, es que Portugal llegaba como una de las favoritas. Llegaba por lo menos en varios top 5. Entonces, que empate el primer partido con República del Congo 1-1, la verdad que no sé si ya hace decepción, todavía falta, decepción sería quedarse afuera eliminado en fase de grupos, pero sí es verdad que se esperaba muchísimo más de Portugal, más que nada siendo un día después de que Argentina golee 3-0 a Argelia,
con 3 goles de Messi. Obviamente sigue estando la discusión de Messi versus Cristiano, entonces se esperaba obviamente que Cristiano por lo menos tenga una buena actuación. Para mí no jugó bien Cristiano, no, el equipo no está jugando o no están contando la posición de Cristiano en la cancha, es una realidad, y lamentablemente no ganaron el partido, lo empataron, así que también queda bastante abierto su grupo, queda bastante abierto a ver qué pasa, y por otro lado tenemos a Francia que también goleó, le ganó 3-1 a Senegal, gran partido de Kylian Mbappé, un Mbappé que venía muy errático, hay que decirlo, que los amistosos con Francia venía errando bastante, pero ¿qué pasa? Si vos tenés en tu equipo a un Olise que está totalmente intratable, es imposible no jugar bien. Realmente lo que está jugando Olise hoy en día es una locura, o sea, muchos van a quedarse con Mbappé porque metió los 2 goles, porque hizo ganar a Francia y qué sé yo, pero lo que juega Olise en Francia es una locura. Creo que a Mbappé en el partido le habrá puesto, no sé, mínimo 4 pases gol, 4 habilitaciones, 4 asistencias, donde 2 de ellas fueron gol de Mbappé, pero mamita quería lo que está jugando el Licey. Así que Francia, una de las candidatas también, obviamente, a ganar esta Copa del Mundo, gana 3-1 contra Senegal. Pero bueno, después tuvimos resultados de todo, obviamente una que era bastante obvia, dentro de las obvias de las que hubo, fue Alemania ganándole 7-1 a Curazao. ¡Qué paliza! ¡Qué paliza que hizo Alemania! Obviamente se esperaba que sea un resultado así, pero como venían dándose los resultados bastante ahí más o menos, esto fue como una goleada más de Alemania, tremendo. Realmente tenemos para hablar un montón de todo lo que fue. Brasil empató con Marruecos. Y ahora, mañana creo que van a jugar contra Haití, que Neymar no va a viajar. No estuvo disponible para el partido contra Marruecos, no va a estar disponible para el partido mañana. Veremos cómo sigue la evolución de la lesión de Neymar. Preocupa en Brasil porque mucha gente lo quería ver jugar, pero bueno, no viajará Neymar, no estará Neymar disponible y empata el primer partido contra Marruecos. Marruecos que para mí viene muy bien y que para mí también es candidata a poder ganar el título. Pero bueno, cerrando también un poco con esta primera fase de grupos, vamos a hablar de la goleada de Noruega ante Irak. Una goleada que Haaland estuvo intratable, metió 2 goles. Realmente gran partido del noruego Haaland. Pero bueno, termina ganando ese partido también y termina casi asegurándose esta fase de grupos. ¿Qué es lo que queda por delante? Queda muchísimo, gente. Quedan muchísimas cosas por delante, pero quería mostrarles para cerrar un poco este video, es cómo quedarían supuestamente con estos primeros resultados, cómo quedarían los 16avos. Quería Alemania, República Checa, Noruega, Bélgica, Corea, Canadá, Suecia, Marruecos, República del Congo, Ghana, Uruguay, Austria, Estados Unidos, Qatar, Nueva Zelanda contra España, después Escocia, Japón, Costa Marfil, Francia, México, Brasil, Inglaterra, Portugal, Argentina, Arabia y Australia, Irán, Suiza y Holanda y Colombia contra Ecuador. Así supuestamente quedarían los cruces en caso de que terminen esta primera fecha así, de esta manera. La verdad, tremendo todo. Pero bueno, este fue el análisis de toda la primera fecha. La verdad, falta muchísimo el Mundial. Recién va la primera fecha, o sea, nos queda un montón. Pero bueno, gente, gracias por estar, gracias por bancar. Acuérdense de seguirme en YouTube. Voy a subir todas las reacciones y los videos de Argentina. Voy a estar hablando también de este mini análisis, mini resumen de cada fecha. Así que nada, no se olviden de suscribirse y seguirme. Gracias.